Hola a todos, hoy les quiero compartir este video para que identifiques tu perfil financiero. En un video anterior aprendimos sobre los bloqueos más comunes de dinero. Si no has visto ese video, te dejo el link en la descripción. Hoy conocerás cómo es tu relación con el dinero, cómo te llevas con el dinero, entenderás por qué perteneces a ese perfil financiero. Existen tres principales perfiles financieros y son patrones repetitivos entre miles y millones de personas, así que muy probablemente te identifiques con alguno de ellos. En mi caso personal, te comparto, me identifiqué con el perfil de controlador, adicto al dinero, acaparador y gastador. Ya conocerás las características de este perfil e identificarás tu propio perfil. Quédate hasta el final y compárteme en los comentarios cuál es tu perfil financiero o si no te identificas con ninguno. Un saludo para ti que estás viendo este video y muy especial para todos los suscriptores de este canal. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Conocer tu perfil económico o financiero te ayudará a mejorar o transformar tu relación con el dinero. Además, si conoces a alguien que gasta mucho dinero o habla mucho de sus proyectos y negocios, o personas que hablan mal del dinero, sabrás identificar a qué perfil financiero pertenece esa persona. El primer perfil financiero es el controlador. La relación con el dinero en estas personas es muy particular. Cada vez que piensan en dinero, tratan de hacer lo que sea para controlarlo. Son personas que toman acción sobre el dinero. Estas son personas que quieren controlar todo o dominar una situación. Cuando tienen un problema económico, toman acciones para tener el control de esa situación. Son personas que hacen todo para generar dinero. Siempre están en busca de oportunidades y abiertos a nuevas ideas. Pasan tiempo pensando en qué hacer con su dinero o cómo hacer más dinero. Ellos piensan que serán felices cuando hayan logrado cambiar su situación económica. Este perfil surge o puede surgir de una persona que nació en una familia con poco dinero, por lo que sienten una carga o presión interna. Quizás sus padres les negaron lo que querían de pequeños, y a partir de una experiencia como esta, se dijeron dentro de ellos mismos: me volveré rico o me haré rico para comprar lo que yo quiera y nunca más volveré a vivir una experiencia como esta. Por esta razón, cuando crecen, pueden adoptar este perfil financiero. Dentro de este perfil controlador se desprenden tres subperfiles. Los gastadores. Un gastador puede estar feliz de vivir y disfrutar de su dinero. Son personas que cuando reciben dinero, lo gastan, les encanta gastar dinero. Estas pueden ser personas que se perciben o se ven como muy generosas. Normalmente son personas que te invitan. Ellos pagan, les encanta divertirse. Normalmente son personas que nacen en un ambiente pobre, donde no tenían dinero cuando eran niños. Por eso, al crecer y tener dinero, les hace feliz gastarlo. Son personas que se sienten dignas de gastar dinero, es decir, piensan que pueden permitirse tales gastos. Sin embargo, muchas de estas personas pueden hacerse adictas a las compras. Si se van al extremo de este perfil, pueden tener serios problemas financieros o deudas. Si te identificas como gastador, con perfil de gastador, no es una maldición. Tal vez solo te gusta disfrutar de la vida y de tu dinero. Acaparador. Un acaparador puede estar feliz y sentirse orgulloso de tener dinero ahorrado. Estas personas disfrutan ahorrar su dinero. Son personas que les gusta regatear, les gusta aprovechar descuentos, ofertas, cupones. Son personas que les gusta comprar un producto o adquirir un servicio a menor costo. Este perfil
también proviene de una niñez con problemas de dinero. Por eso, piensan que mientras más puedan ahorrar, llegará el momento en el que tengan el dinero suficiente, donde ya no tendrán problemas por dinero o tendrán que preocuparse por dinero. Pueden ser personas que viven una vida aburrida por no gastar dinero, por lo que a los acaparadores les pueden atraer las personas con perfil de gastadores, ya que normalmente los gastadores disfrutan de lugares, lujos, comidas, vacaciones, etc. Asimismo, a una persona que es de perfil gastador les atraen personas acaparadores, ya que una persona que es gastadora busca una estabilidad o seguridad económica que una persona con perfil de acaparador, ahorrador, les puede proveer. Así que si una persona acaparadora se relaciona con una persona gastadora de perfil gastadora, ésta puede gastar su dinero y el dinero del acaparador también. ¿Conoces una relación así o te identificas con ella? Adicto a ganar dinero. Son personas que normalmente les gusta hacer negocios. Son empresarios, son buenos invirtiendo y crear nuevos negocios, y son felices haciendo lo que hacen. Pueden llevar varios negocios al mismo tiempo. También son personas que pueden llegar a ser adictas al trabajo o trabajar por muchas horas. Son personas que piensan también que al trabajar duro pueden ganar más dinero y eso les puede dar seguridad. Estas personas pueden mezclarse con perfiles de acaparadores o gastadores. Su perfil puede venir del tipo de educación que ha recibido o de las personas que les rodean. Como influencias, para ellos más negocios, más trabajo es igual a más dinero y más felicidad. El adicto a ganar dinero no puede detenerse. Puede que hoy seas un acaparador o puede ser que hoy seas un gastador. El día de mañana quizás un adicto al dinero que gasta y al mismo tiempo ahorra. Podemos ser un poco de los tres o ir probando de un perfil a otro. Uno de los objetivos de conocer estos perfiles financieros es para que también seas capaz de entender a otras personas, el por qué es que gastan o por qué ahorran mucho y puedes relacionarte mejor con ellos sin juzgarlos. Segundo perfil, indiferentes. Son personas que viven su vida sin pensar demasiado en el dinero. Personas que normalmente crecieron en una familia feliz, sin tanta necesidad económica o sin ninguna. Son personas que a diferencia de las adictas al dinero, no se consideran codiciosas y no les interesa aprovecharse de las personas. Se les puede decir que son personas muy afortunadas. Son personas que pueden ser académicas y que tienen buenos empleos, donde ayudan o sirven a los demás. Generalmente crecieron en una comodidad económica. Tal vez no son ricos o millonarios, pero no les faltó dinero al crecer. Son personas que nacieron con padres que tenían dinero, recibieron los mejores regalos y al crecer tuvieron todo el apoyo económico para realizarse profesionalmente. Piensan en hacer el bien más que en generar mucho dinero. El ayudar les da felicidad. Son personas que suelen vivir cómodamente. Normalmente pueden llegar a ser hijos únicos, por lo que no tienen la necesidad de compartir con más hermanos o de pelear por los recursos o competir por ellos. Los padres les proveen de todas sus necesidades de pequeños, de niños. A estos perfiles financieros, eso los convierte en personas más felices, pero indiferentes al dinero. Normalmente son personas donde su pareja es la que se encarga de todo lo relacionado a las finanzas y por lo tanto pueden ser personas que tengan problemas de cómo administrar su dinero. Son personas que pueden llegar a tener crisis económicas cuando pierden sus empleos, porque siempre se enfocaron solo en el servir, en el trabajar y no en generar
administrar o invertir su dinero. Debido a la forma en la que crecieron, el dinero les es indiferente. Si te identificas con este perfil financiero, por lo menos debes saber cuánto dinero es el que tienes en tus cuentas bancarias y cómo administrarlo antes de que pierdas tu empleo. Tercer perfil, el temeroso. Estas son personas que le temen al dinero, huyen del dinero. Estas personas vivieron traumas en la niñez en relación al dinero, de modo que internamente decidieron que se mantendrían alejados del dinero. Son personas que se sienten culpables, resentidos contra el dinero. Llegan a considerar al dinero peligroso. Intenta alejarse lo más rápido y posible de él. Por lo tanto, viven con problemas financieros. Son personas que no ahorran, no administran, les cuesta ganar dinero suficiente y por ello tienen problemas con sus cuentas. Son personas que se llegan a preocupar mucho por dinero y con ello generan resistencia hacia el dinero y resentimiento, como si el dinero fuera su enemigo. Son personas que piensan que si tienes dinero es porque estás estafando o sacando ventaja de otras personas. Creen que el capitalismo y el dinero corrompen los valores, corrompen a las personas. Creen que el dinero puede destruir sus vidas. Un tipo de persona temerosa pueden ser los hippies. Son personas que se mantienen lejos del capitalismo. Lo ven como un monstruo o sienten que es peligroso. Piensan en gastar lo menos posible. Normalmente cultivan su propia comida. Este tipo de personas, mientras mantengan esa imagen o concepto del dinero, no podrán disfrutar de él. De este perfil financiero temeroso se desprenden tres subperfiles. El apostador. Este perfil son personas que se autodestruyen haciendo cosas torpes con el dinero. Son personas que normalmente apuestan en los casinos, apuestan sus negocios y hasta sus vidas. Ellos prefieren perder su dinero porque odian al dinero. Son personas que desde pequeños tuvieron una mala experiencia con el dinero y están buscando un tipo de venganza. Al ser personas apostadoras, están destinadas a perder, pero para ellos el ganar o perder les genera emoción y placer. Estos apostadores le temen al dinero y por ello no logran conservarlo. Piensan en ganarlo todo o perderlo todo. Este perfil es una mezcla de adicto a ganar dinero y de gastador. Ahorradores derrochadores. Son personas que les gusta ahorrar y son buenas para hacerlo. Pueden llegar a ahorrar cierta cantidad de dinero y luego gastar todo. Son personas que pueden divertirse, pero también se pueden arrepentir de haber gastado su dinero. Ahorran, gastan y vuelven a ahorrar nuevamente. Aprensivos. Son las personas que se preocupan mucho por el dinero. No hacen más que preocuparse, no ahorran, no generan dinero, solo se preocupan. Cuando quieren hacer algo, se preocupan si tienen lo suficiente para hacerlo. Se preocupan si les pagarán cuando prestan dinero. Estas personas no solo se preocupan por dinero, tienen un problema de confianza. Son personas que no confían en que les pueda ir bien. Para ellos su preocupación no solo es quedarse sin dinero, sino que les vaya mal en toda la vida y pierdan todo su dinero. Si eres de este perfil, debes comenzar a confiar. Si lo haces, tu vida puede cambiar. Todos podemos tener más de un tipo de perfil, así que no te preocupes o afanes por ello. Puedes ser controlador, un poco gastador o viceversa. En tu familia quizás tus abuelos pudieron haber sido ahorradores, tus padres gastadores, y tú puedes ser adicto al dinero o apostador. Cualquier perfil se puede cambiar una vez que se entienda cuál es tu relación con el dinero. Todos pueden modificar su perfil y convertirse en alguien distinto.
Si logras hacer estos cambios en tu perfil, tu vida puede cambiar. Recuerda, si te identificas en un perfil, puedes intentar cambiar a otro. Lo más seguro es que en un cierto tiempo encuentres tu nuevo perfil o un equilibrio entre estos perfiles. Al integrar estos perfiles, te puedes sentir más feliz, más completo y menos culpable. El quedarte en tu perfil actual o cambiar de perfil es una decisión tuya. Tal vez te sientas feliz siendo acaparador, ahorrador, adicto al dinero, y está bien, pero también puedes experimentar otro perfil y al mismo tiempo entender lo que sienten otras personas o por qué se comportan así con el dinero. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda, si te gustó el video, por favor, regálame un like, comparte, suscríbete y déjame un comentario. Un abrazo para todos.